Hey, hola, aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar una película de ciencia ficción llamada Lifelike. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. La película comienza mostrando a Sophie y James. Son una pareja recién casada. Mientras se besan, James recibe una llamada de que su padre ha muerto. Desde entonces, James y Sophie se mudaron a la lujosa casa de su padre. Aparte de una casa lujosa, James también heredó el trabajo de su padre. Por otro lado, Sophie no está acostumbrada a esta vida de lujo. Ella no quiere que ninguna criada le sirviera, aunque las criadas trabajen felizmente. Sophie seguía sin querer a nadie más que a ellos dos. Así que Sophie finalmente despidió a todas las criadas de su casa, dándoles 2 años de salario. James, que sabía esto, al principio estaba decepcionado con Sophie, porque para una casa tan grande tenía que haber una criada que le sirviera, aunque James termina obedeciendo y aceptando lo que su mujer quería. Después de eso se sintieron calientes, así que tienen una noche muy pasional. El otro día, cuando James estaba ocupado en el trabajo, Sophie lo llamó, porque necesitaba su ayuda para arrancar la cortadora de césped. Así que James fue a preparar la máquina por la noche, pero no pudo volver a encenderla. Sophie, que aún no se acostumbraba a su nueva vida, y James, que siempre estaba ocupado en el trabajo, hizo nuevamente que Sophie comenzara a quejarse, aunque ella misma despidió a todas sus criadas. Así que después de esto, James decide ir a una empresa que desarrolla robots modernos, que se parecen exactamente a los humanos. Los robots son alquilados a los clientes como camareros. En la empresa, James va a alquilar este hermoso robot, pero Sophie no está de acuerdo, porque el robot parece muy hermosa y perfecta para ser una sirvienta en su casa. Sophie tiene miedo de ponerse celosa del robot. Finalmente, ambos acordaron contratar un robot masculino llamado Henry para ser una criada en su casa. Al principio no hubo ningún problema. Henry como robot preparaba el desayuno todas las mañanas y cortaba el césped según lo ordenado por su dueño. Y un día, cuando Sophie iba a vestirse, no esperaba que Henry estuviera en su habitación, y Sophie le dijo a Henry que saliera de esta. Sophie, que se siente incómoda con Henry, comenzó a quejarse a James, mientras que él estaba muy ocupado con su trabajo, hasta que finalmente su relación era cada vez menos cercana. Por ese motivo, Sophie comenzó a acercarse a Henry. Sophie se siente sola porque James rara vez está en casa, así que Sophie trata de pasar más tiempo con Henry. Sophie le dice a Henry que lea un libro que contiene emociones y sentimientos que los humanos sienten, pero Sophie no debería darle el libro, porque su sistema de inteligencia artificial logrará aprender sobre ello, por lo que Henry tendrá sentimientos y sentirá amor como los humanos. Luego de eso, una noche, Sophie se despierta escuchando algo fuera de su casa. Ella sale de esta y resultó que Henry estaba durmiendo fuera sin llevar nada de ropa. Luego aparece una escena donde Henry dice que sueña con ser un humano. Al día siguiente, James y Sophie, que sintieron la extrañeza del robot de Henry, fueron inmediatamente a reunirse con Julian, el dueño de la empresa de robots. Julian dijo que era porque hicieron que se desarrollen demasiado las emociones de Henry, y que los dos tratan a Henry demasiado como un humano. Después de eso, James culpó a Sophie de ser muy cercana a Henry. Ella está pasando la mayor parte de su tiempo en casa con Henry. Una noche, cuando James llega a casa después del trabajo, encuentra una carta de Sophie para James, que ella había escrito hace mucho tiempo, precisamente cuando se mudaron a la casa. James lee la carta y después de eso toma la iniciativa de poner velas en su habitación para invitar a Sophie, para hacer un rico delicioso. Bueno, ya me entendieron, ¿no? Pero desafortunadamente Sophie lo rechazó. Al día siguiente, James está muy confundido con su trabajo, mientras que Sophie está ocupada hablando con Henry. Él dice que sintió emociones en él y sintió que estaba programado para hacer feliz a Sophie. Henry malinterpretó el significado y le dice que servirá a Sophie y James sin ninguna restricción, incluyendo hacer el chaca-chaca juntos con los dos. En este momento a Sophie le empieza a gustar Henry. Sophie incluso sueña con tener noches de chaca-chaca con Henry. Cuando James se fue a trabajar, Sophie accidentalmente abrió la puerta de su habitación y suspiró en la cama para que Henry pudiera escuchar su auto delicioso. Cuando se sintió satisfecha, Sophie salió y vio a Henry que solo la miraba. Sophie también le pidió a Henry que la acompañara a nadar y resulta que James aún no se ha ido a trabajar. Se siente celoso al ver su cercanía. James va a consultar con Julian sobre Henry. Julian dice que el comportamiento de Henry coincidiría con lo que su dueño quiere, así que si a Sophie le gusta a Henry también le gustará a Sophie. Entonces James le dijo a Henry que no se relacionara más con Sophie, pero Henry se quejó a Sophie, lo que finalmente provocó que James y Sophie discutieran de nuevo.
Entonces Sophie se fue de la casa por unos días. En este momento, solo James y Henry están solos en la casa. Cuando James le pide su navaja a Henry, este viene sin ropa. Entonces, Henry explica que solo quiere hacerlos felices a ambos. Cuando Henry afeitó la barba de James, Henry se acercó de repente e inmediatamente besó a James. James, que no tuvo anoche su chacachaca con Sophie, inmediatamente descargó su lujuria con Henry y hubo una noche de ajedrez muy intensa. Al día siguiente, James no parecía recordar lo que había pasado anoche, pensó que era solo un sueño, así que va directamente a su oficina. En su oficina, James invita a Sophie a volver a casa, pero Sophie todavía no puede aceptar a James de vuelta. Resulta que Sophie siempre va a casa en secreto cuando James va a trabajar. Ella solo quiere reunirse con Henry, porque Sophie se siente caliente por él. Así que Sophie hace el delicioso con Henry. Pero cuando Henry dijo la palabra te amo, Sophie se sorprendió inmediatamente, porque Henry no debería estar programado para amar a su dueño. Pero Henry dijo inocentemente que solo quería hacer feliz a su dueño, así que él se expresó diciéndole te quiero a Sophie. En este momento, Henry había cruzado la línea. Cuando James llegó a casa, encontró a Sophie sentada junto al fuego, y Sophie dijo que Henry la había besado. James estaba decepcionado con Sophie, porque en realidad el robot Henry hará lo que su dueño quiera, y cuando Henry besa a Sophie, entonces eso es lo que Sophie quiere. James también se acercó a Henry y le dio un puñetazo, luego sacó la cama de Henry para que no pudiera levantarse. Al día siguiente, James y Sophie están esperando la llegada de Julian. Porque era demasiado tiempo de espera, James se va a trabajar. De repente, Henry llega y le pregunta a Sophie, ¿por qué has apagado mi cama? ¿Qué es lo que está mal conmigo? Henry también explica que fue programado solo para hacer felices a James y Sophie, por eso hizo lo que su dueño quería. Henry también le contó a Sophie sobre la noche de ajedrez intensa que tuvo con James. No mucho después, Julian llega a la casa, pero Sophie tuvo que ir a ver a James a su oficina. En este momento tenemos una rareza. Los moretones en la cara de Henry después de haber sido golpeado por James. No debería tener heridas así, porque Henry recordemos que es un robot. Julian también se dirigió a Henry y le ordenó que fuera a su cama, pero Henry se había dado cuenta de que Julian le había estado mintiendo todo este tiempo. De repente, la escena vuelve a Sophie que está enojada, porque James se ha acostado con Henry, pero James explica que lo hizo porque fue rechazado por ella cuando le pidió hacer el amor esa noche. Así que finalmente se desquitó con Henry. Y bueno, porque ambos se equivocaron, finalmente se reconciliaron. Cuando llegaron a casa, fueron sorprendidos por Henry que estaba fuera sin ropa. Henry se ha dado cuenta que todo el tiempo es un humano. Julian ha mentido a Henry y a todos los falsos robots de su empresa. Julian los adoptó y educó para ser robots desde la infancia hasta la edad adulta, y por supuesto es solo por negocios. El FBI también confiscó la empresa de Julian y evacuó a todos los humanos que fueron convertidos en robots. Deben recibir más orientación porque sus cerebros han sido lavados por Julian. Después, James y Sophie y 2 miembros del FBI volvieron a casa para buscar a Henry. Los 2 miembros del FBI son inmediatamente asesinados a tiros por Julian. Julian dice que James y Sophie habían destruido el negocio que había construido con su padre. También contó los orígenes de Henry, que era un bebé desperdiciado con moretones, y finalmente fue adoptado por Julian para ser un robot falso. Cuando quiso disparar a Sophie y James, Henry vino de repente y mató a Julian. Entonces Henry tomó un cuchillo y cortó su estómago porque quería demostrar que es un humano. Cuando Henry estaba muriendo, Henry también se disculpó con James y Sophie por destruir su hogar. Pero ellos dijeron, tú nos enseñaste a amarnos y a aceptar los defectos del otro. Te amamos, Henry. Estoy muy triste, lo juro. Finalmente, Henry murió. 5 años después, James y Sophie han envejecido y tienen un hijo llamado Henry en su honor. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.